Hola a todos, en este video vamos a comenzar con la práctica 5. Vamos a ver el concepto de función lineal y algunos ejemplos. Antes de comenzar vamos a repasar la definición de función, que es un concepto que vimos en la práctica 1, donde la definición nos dice que dados dos subconjuntos no vacíos A y B de números reales, una función de A en B, que denotaremos f, A, flechita B, es una correspondencia, es una relación, de manera tal de que a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B, ¿sí? Ese conjunto A se llamaba dominio de una función y B, codominio. En la práctica 1 vimos algunos ejemplos de gráficos que se correspondían con función y otros que no. Este gráfico que tenemos acá sí se corresponde con el gráfico de una función y este que tenemos acá no se corresponde. ¿Por qué no se corresponde? Porque, por ejemplo, si tomamos el valor x igual a 4, tenemos un correspondiente en y, que es 2, y además un correspondiente en y, que es menos 2. O sea que para este valor x igual a 4 tenemos dos posibles asignaciones. Y esto contradice la definición de función, ¿sí? Bueno, bien, y ahora sí vamos a comenzar con la definición de función lineal. Lo que nos dice la definición es que si tenemos una f que va de R en R, o sea que tiene dominio todos los reales y codominio todos los reales, diremos que f es una función lineal si la fórmula tiene la siguiente estructura. F de x igual a por x más b, ¿sí? Bien, lo que vamos a querer hacer ahora es determinar qué tipo de gráfico tienen las funciones lineales. Y para eso vamos a ir al ejemplo 1, que nos va a pedir que grafiquemos una f que va de R en R y que su fórmula es 2x más 1. Bien, por ser el primer ejemplo vamos a ayudarnos con una tabla de valores. Lo que vamos a hacer es conseguirnos pares ordenados, ¿sí? Conseguirnos puntos del gráfico de esa función. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a tomar valores de x que, como el dominio es todo R, podemos tomar cualquier valor. En particular vamos a tomar estos. Y lo que queremos hacer es conseguirnos puntos del gráfico. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar las coordenadas y de esos puntos? Vamos a evaluar la función en esos puntos. O lo que es lo mismo, vamos a calcular la imagen, ¿sí?, de la función en estos valores de x que tomamos acá. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente evaluar la función, por ejemplo, en menos 1, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar en la x menos 1. Entonces tenemos 2 por menos 1 más 1, esto me da menos 2 más 1, me queda menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que nos conseguimos el primer punto del gráfico de nuestra función. Menos 1 en x, menos 1 en y, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con x igual 0. Vamos a conseguirnos quién sería su coordenada y. Y para saber cuál es la coordenada y, vamos a reemplazar la x por 0. Entonces nos queda 2 por 0 más 1, y todo esto nos da 1. Conseguimos otro punto del gráfico, el punto 0, 1. Y así vamos a hacer con el 1 y con el 2. Vamos a, tomando x igual a 1, reemplazando en la fórmula, obtenemos el 3, nos conseguimos el punto 1, 3. Y por último, con el 2, ¿sí? Reemplazamos la x por 2 y obtuvimos 5. O sea, obtuvimos el punto 2, 5. Ahora lo que vamos a hacer es graficar el menos 1, 1, 0, 1, 1, 3 y 2, 5. Y cuando unimos esos 4 puntos que encontramos, vamos a obtener una recta, ¿sí? Fíjense, ya con el menos 1, 1 y el 0, 1 ya bastaba para encontrar esa recta. Entonces, esta observación es importante, que dice que el gráfico de toda función lineal es una recta y que basta con 2 puntos para graficar una función lineal, ¿sí? Por ejemplo, como vimos recién, con estos dos ya alcanzaba.
Bueno, entonces la pregunta que tenemos es que ¿toda recta es el gráfico de una función lineal? Y la respuesta es que no. Las rectas que son verticales, por ejemplo, esta que tenemos acá, ¿sí? No se corresponde con el gráfico de una función lineal. ¿Por qué? Porque no satisface la definición. Fíjense que para x igual a 3 tengo infinitos valores de y. Entonces, las rectas verticales, por ejemplo, en este caso la recta x igual 3, no es el gráfico de una función lineal, sino se corresponde con el gráfico de una función lineal. En cambio, las rectas horizontales sí se corresponden con el gráfico de una función lineal porque satisface la definición, ¿sí? Se cumple la definición. Para cada x, ¿sí?, que uno tome del dominio, que es R, le corresponde un único y. No importa que ese y sea el mismo, ¿está bien? Entonces, en este caso, y igual 3 es la recta y cuando ponemos f de x igual 3 es la función lineal, ¿sí? La función lineal que en este caso es constante. Bueno, entonces, una particularidad importante respecto a cuando uno nombra f de x y cuando nombra y, cuando uno pone la escritura f de x está hablando de la función lineal, ¿sí? La función lineal f de x igual a x más b. En cambio, cuando pone y, lo que se está refiriendo es a la recta, a la ecuación de la recta, ¿sí? A la recta que es el gráfico de esa función lineal. A veces se lo toma indistintamente, pero si a uno les piden la función lineal, vamos a escribir f de x, y si me piden la recta, vamos a escribir y igual a x más b. Bueno, una observación sobre el ejemplo que vimos recién, ¿sí? Lo que recién vimos es que la recta que teníamos era igual 2x más 1. Entonces, vamos a observar lo siguiente. Que si yo quiero ir, por ejemplo, del punto 0,1 al punto 1,3, ¿sí? O sea, a este punto de la recta, quiero ir a este punto de la recta, lo que podemos hacer son varios desplazamientos. Por ejemplo, podemos movernos una unidad, ¿sí?, sobre el eje X, digamos, y 2 unidades en Y. O sea, podemos variar en X en una unidad y 2 unidades de variación en Y. Lo mismo va a ocurrir si quiero ir del punto 1,3 al 2,5. Podemos variar en X en una unidad y variar en Y en 2 unidades. Y así podemos hacerlo con los infinitos puntos de la recta. Si yo tengo 2 puntos cualesquiera de la recta, ¿sí?, si yo hago la variación en Y dividido la variación en X, ¿sí?, la variación en Y, que en nuestro caso es 2, dividido la variación en X, que en nuestro caso es 1, eso siempre nos va a dar 2, ¿sí? Fíjense que acá nosotros tenemos el punto 0,1 y el punto 1,3. Si yo quiero ver cuánto varió en Y, lo que vamos a hacer es 3 menos 1, ¿sí? Lo vamos a poner en el numerador. Y si quiero ver cuánto varió en X, vamos a hacer 1 menos 0. Entonces, esos cocientes me van a dar, me dio en este caso 2. Lo mismo me va a pasar con el 1,3 y el 2,5. Si yo quiero ver cuánto varió en Y, hago 5 menos 3. Y si quiero ver cuánto varió en X, hago 2 menos 1. ¿Sí? Y esto, bueno, efectivamente también me dio 2. Y así, si yo tomo cualquier par de puntos de la recta, cuando hago la variación en Y, o sea, cuando hago la resta de las coordenadas Y de esos puntos, dividido las restas de las coordenadas X de esos puntos, eso siempre me va a dar 2. Bien, y ese 2, ¿sí?, tiene un nombre en particular. Ese 2 es la pendiente de la recta. Es lo que se dice que este tipo de funciones tiene una variación que es constante. Uno toma cualquier par de puntos de esa recta, calcula la variación en Y, dividido la variación en X, y siempre le va a dar el mismo número, ¿sí? Y fíjense que ese número, ese 2, no es otra cosa que ese valor que acompañó a X. Ese 2 es la pendiente, ¿sí?, la pendiente de la recta.
Bien, otra particularidad importante es la ordenada al origen, ¿sí? La ordenada al origen de cualquier función, uno lo que quiere encontrar es el valor de y en el cual el gráfico corta el eje de la cinta. Entonces, eso se consigue tomando x igual 0. En este caso, si nosotros tomamos x igual 0, basta con reemplazar la x por 0 y haciendo la cuenta nos da 1. O sea que la ordenada al origen en este caso es y igual 1, ¿sí? Nos da 1. Y ese 1 también lo tengo en la fórmula. El 1 está acá. O sea que, ¿para qué hicimos todo esto? Lo hicimos para justificar que si uno tiene la recta igual a x más b, el numerito que acompaña a x, a la variable x, se llama pendiente y el numerito b se llama ordenada al origen, ¿sí? Y resumiendo lo que vimos recién, lo que tenemos es lo siguiente, que si tenemos 2 puntos de la recta, ¿sí? 2 puntos del gráfico de una función lineal, es fácil encontrar quién es ese numerito a. Basta con hacer la resta de las coordenadas y de esos puntos dividido la resta de las coordenadas x de esos puntos. ¿Está bien? Es importante tomar el orden. Si nosotros queremos poner y1 menos y2, abajo, en el denominador, también vamos a tener que respetar ese orden. x1 menos x2, ¿sí? Bueno, entonces, ahora bien, ¿cómo graficar una función lineal pero sin hacer uso de la tabla de valores? Bueno, esto va a venir justificado por la pendiente, ¿sí? Uno lo que va a hacer es ir de un punto de la recta a otro. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en general? Uno lo que hace es marca la ordenada al origen, ¿sí? Marca este 1 que está acá y lo marca sobre el eje Y. ¿Por qué? Porque ahí en realidad, sabiendo que la ordenada al origen es 1, ya sé que tengo el punto, ¿sí? 0, 1, entonces me voy a parar acá. Y a partir de ese punto, ¿sí? A partir del punto 0, 1, lo que vamos a hacer es guiarnos por los movimientos que me dice la pendiente, por las variaciones que me está diciendo la pendiente. ¿Y qué me está diciendo? Me está diciendo, bueno, por cada una unidad que te muevas en X, tenés que subir 2 unidades en Y, ¿sí? El de abajo siempre me indica cuánto varío en X, ¿sí? Y siempre nosotros estamos tomando que los denominadores siempre son positivos, así que siempre hacia la derecha. Y el numerito 2 me dice que tenemos que movernos sobre Y, ¿sí? 2 unidades. Si este número sería negativo, en lugar de subir, vamos a bajar. Entonces, marcamos la ordenada al origen porque estamos parados en el punto 0, 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos movemos una unidad hacia la derecha, porque me lo dice este 1, y luego 2 unidades hacia arriba, y ahí conseguimos el segundo punto. Listo, con 2 puntos obtenemos la recta que buscábamos, ¿sí? O sea que para graficar funciones lineales se puede armarse una tabla de valores con 2 puntos, o bien usar esto, me paro en la ordenada al origen, ¿por qué? Porque estoy parada en el punto 0, 1 y quiero llegar a otro punto de la recta. ¿Cómo hago? Me fijo en la información que me da la pendiente, ¿sí? Me dice, cada una unidad que te muevas de X, movete 2 en Y. O sea, 1 a la derecha, 2 hacia arriba, cae en el segundo punto, tenemos la recta, ¿sí? En los próximos videos vamos a ver ejemplos de cómo aplicar todo esto para resolver ejercicios de la práctica 5.